Cierra los ojos, respira hondo. Ahora, imagina que todo lo que aprendiste sobre la historia de la humanidad tal vez no sea toda la verdad. Imagina por un instante que los cimientos de la civilización, las fechas que repetimos en la escuela, los mapas cuidadosamente trazados en los libros, sean solo lo que quedó, después de una gran amnesia colectiva. ¿Y si existieron ciudades enteras antes de las primeras civilizaciones conocidas? ¿Y si tecnologías asombrosas fueron borradas de la memoria del mundo como polvo arrastrado por el viento? ¿Y si los dioses de las leyendas fueran en realidad hombres de carne y hueso? ¿O quizás algo más? La tierra habla, en ruinas enterradas, en líneas invisibles dibujadas en el cielo, en piedras talladas con precisión imposible, en monumentos que desafían al tiempo y a la razón. La tierra susurra, y para quien sabe escuchar, sus ecos cuentan otra historia, una historia fragmentada, enterrada bajo siglos de silencio, olvidada por las voces oficiales, pero conservada en los mitos, en los símbolos, en las estructuras que no deberían existir. Una historia que comienza antes del principio. El tiempo lineal, ese que medimos con calendarios y relojes, no existe para la memoria de la Tierra. Aquí las eras se mezclan. El pasado es un espejo agrietado, donde cada fragmento refleja una parte distinta de lo que fuimos y de lo que podríamos haber sido. Entre esas grietas hay vislumbres de un mundo que floreció mucho antes que Sumeria, Egipto o China. Un mundo donde la ciencia era simbólica, la arquitectura celestial y la energía era un puente entre lo visible y lo invisible. Un mundo que tal vez fue real y que hoy duerme bajo la tierra, esperando ser recordado. Pero ¿por qué olvidar algo tan grandioso? ¿Por qué ocultar civilizaciones que dominaron los secretos del sonido, de la luz, de la gravedad e incluso de la conciencia? ¿Será miedo, poder o simplemente un ciclo natural de olvido y renacimiento? Tal vez el conocimiento profundo necesite silencio para florecer. Tal vez, como las estrellas, deba desaparecer de la vista para volver a brillar. Cada año las excavaciones revelan lo inesperado, estructuras que no encajan en las fechas conocidas, objetos que parecen haber sido moldeados por manos que sabían más de ingeniería que los propios ingenieros modernos, mapas antiguos que muestran continentes cubiertos de hielo, cuando se supone que no había nadie allí para verlos, inscripciones en lenguas desconocidas, estatuas con ojos que miran al infinito, y torres construidas con piedras más pesadas de lo que cualquier máquina moderna puede mover. ¿Cómo es esto posible? Los científicos debaten, los escépticos se burlan, pero los curiosos escuchan, y es para ellos que comienza este viaje, no como un manual ni una verdad absoluta, sino como una invitación a ver lo invisible, oír lo inaudible, recordar lo olvidado. Un recorrido por ruinas ancestrales, mares sumergidos, desiertos marcados por señales, montañas esculpidas con sabiduría y templos que susurran palabras perdidas. Este no es un guión de respuestas, es una travesía de preguntas, de misterios, de maravillas que tal vez expliquen no solo lo que pasó, sino por qué seguimos tan fascinados por lo que no podemos comprender. Cada bloque de esta historia será una llave, una pista, un símbolo, un eco. Así que respira una vez más. Deja que tu mente flote, que tus certezas descansen, que el tiempo deje de correr. Estás a punto de atravesar las puertas de la memoria ancestral de la Tierra. Una historia olvidada, pero no borrada. Una historia escrita en las piedras, en los cielos, en las aguas y en ti. ¿Listo para recordar lo que el mundo olvidó? Mucho antes de que escribiéramos en piedra o papiro, mucho antes de que los reyes levantaran tronos o los imperios grabaran su historia con hierro y fuego, tal vez. Mucho antes de todo eso, existieron civilizaciones que no dejaron pergaminos, sino vibraciones, huellas, marcas que no se borran con el tiempo, solo se ocultan. Los libros de historia comienzan donde comienza la escritura. Pero, ¿y antes? ¿Qué existía cuando no había tinta? Cuando la memoria humana solo viajaba en el sonido de una voz. ¿Qué existía cuando ni siquiera el silencio tenía nombre? Entre los arqueólogos, a este tiempo anterior al registro se le llama prehistoria. Pero tal vez un nombre más justo sería la era del olvido, porque en ese limbo sin letras pudieron haber vivido pueblos con conocimientos que hoy llamamos leyendas. Pueblos que construían sin máquinas, navegaban sin brújulas, sanaban sin bisturís. Pueblos que desaparecieron sin dejar explicaciones, solo mitos, y como todo buen mito, se niegan a morir. Atlántida, Lemuria, Mu, nombres que flotan entre lo fantástico y lo posible. Algunos dicen que son invenciones, otros que son recuerdos lejanos de una verdad borrada.
La verdad es que estos lugares aparecen en muchas culturas, con detalles sorprendentemente similares, incluso entre pueblos que nunca se conocieron. Islas sumergidas, continentes perdidos, civilizaciones avanzadas tragadas por el mar, el fuego o el tiempo. Platón hablaba de la Atlántida como un imperio poderoso, con arquitectura refinada, ejércitos organizados y una sociedad que dominaba la ley, el arte, la ingeniería y la espiritualidad como si todo fuera una sola ciencia. Pero también advertía: Atlántida cayó, se hundió en un solo día y noche de cataclismos. Eso fue lo que escuchó de los sacerdotes egipcios. Pero, ¿y si el filósofo no estuviera escribiendo una alegoría? ¿Y si estuviera repitiendo un relato ancestral? En antiguas tradiciones hindúes encontramos el continente de Lemuria, o Kumari Kandam, un lugar donde los primeros humanos vivieron, aprendieron y luego se perdieron, hacia el océano, en un silencio eterno. Pueblos que hablaban con el cielo, que leían las estrellas, que comprendían la vibración de cada piedra, de cada célula. Un mundo donde la ciencia y la espiritualidad no eran enemigas, sino hermanas. Y en las tradiciones polinesias y sudamericanas encontramos Mu, el continente que habría existido en el Pacífico, habitado por seres de gran sabiduría y estructura física diferente a la nuestra. Algunos relatos dicen que dominaban la levitación, el control de las fuerzas telúricas de la Tierra, y que vivían en armonía con el campo magnético del planeta. Mitos, tal vez. Pero ¿por qué surgen leyendas tan parecidas en lugares tan distantes? ¿Qué es más probable? ¿Que civilizaciones aisladas inventaran los mismos mitos o que todas estén recordando a su manera algo real que se perdió en el tiempo, algo que se fragmentó, como un jarrón milenario que cayó al suelo y dispersó sus piezas por todas las culturas? Y ahora intentamos unir esas piezas sin conocer la forma original. El mundo es más antiguo de lo que nuestros ojos alcanzan a ver. Las selvas esconden estructuras, los desiertos sepultan ciudades, los glaciares guardan reliquias, y los océanos. Los océanos son los mayores sepulcros de la historia. Allá abajo, lejos de los satélites, quizás existan pruebas, templos sumergidos, esculturas de rostros olvidados, escaleras que descienden hacia ningún lugar, o hacia un lugar que aún no comprendemos. Y lo más curioso, cuanto más excavamos, más preguntas surgen. En sitios como la costa de la India, el Japón sumergido, las piedras de Yonaguni, vemos rastros de arquitectura bajo el agua que desafían la lógica cronológica oficial. ¿Quién las construyó? ¿Cuándo? ¿Con qué propósito? ¿Y por qué no hay registros? ¿O acaso los registros también fueron borrados? Todo indica que el mundo ha pasado por ciclos, ascenso y caída, memoria y olvido, como una respiración profunda de la tierra que inhala conocimiento y luego exhala silencio. Con cada nuevo hallazgo empezamos a sospechar que quizá no somos la cúspide de la civilización, sino uno de sus muchos retornos. Y eso lo cambia todo. Cambia la manera en que miramos el pasado y la manera en que nos miramos a nosotros mismos. Porque si hubo un tiempo antes del tiempo, si hubo una era anterior a la historia, entonces tal vez seamos apenas los herederos más recientes de un legado mucho más antiguo de lo que podemos imaginar. Un legado que late en las piedras, en las estrellas, en los susurros del viento. Un legado que insiste en regresar. Y así seguimos, adentrándonos en los laberintos de lo que olvidamos, en busca de algo que siempre ha estado esperándonos. Un recuerdo oculto bajo capas de tierra, de agua, de duda. Un recuerdo que tal vez, solo tal vez, nos revele quiénes somos realmente. Imagina una ciudad circular, rodeada por anillos de tierra y mar, construida con perfección geométrica, donde canales conectan los sectores urbanos como venas que conducen energía vital. Imagina templos dedicados al conocimiento, estatuas colosales brillando bajo el sol, fuentes de agua caliente y fría brotando en jardines colgantes, y un pueblo que dominaba no solo la ingeniería, sino también los secretos del alma. Ese lugar, según Platón, existió, y su nombre resuena a través de los siglos como un susurro eterno: Atlántida. La historia comienza alrededor del año 360 a.C., cuando Platón escribe los diálogos Timeo y Critias, en los que presenta a la Atlántida como una potencia naval que existió 9000 años antes de su tiempo, una civilización gloriosa y avanzada que habría desafiado a la antigua Grecia y sido tragada por el océano en un solo día y noche de catástrofe. Muchos consideran ese relato una metáfora moral, una advertencia sobre la arrogancia de los imperios. Pero, ¿y si no fuera solo eso? ¿Y si detrás del mito se esconde el recuerdo de algo real? Platón afirmaba haber escuchado la historia de Solón,
un legislador griego que a su vez la habría recibido de sacerdotes egipcios. Según ellos, la Atlántida era una isla más grande que Libia y Asia juntas, ubicada más allá de las columnas de Hércules, lo que hoy conocemos como el Estrecho de Gibraltar, una tierra de abundancia y sofisticación, pero su decadencia moral habría provocado la ira de los dioses y su hundimiento total. Esta narrativa se alinea con otros mitos repartidos por todo el mundo: diluvios, caídas de civilizaciones, castigos divinos y tierras perdidas. Curiosamente, la ciencia moderna ha encontrado pistas que podrían reavivar el debate. Estudios geológicos indican que en el pasado ocurrieron eventos catastróficos, como el colapso de islas volcánicas, cambios abruptos en el nivel del mar e incluso impactos de asteroides. Algunas teorías señalan a Popos Santorini, en el mar Egeo, como posible ubicación de la Atlántida, una isla que explotó alrededor del 1600 a.C., generando tsunamis devastadores que podrían haber destruido civilizaciones costeras. Otros estudiosos proponen ubicaciones aún más audaces: el Caribe, la Antártida, la costa de España, el desierto del Sahara. En 2011, imágenes satelitales identificaron una formación circular sumergida cerca del Golfo de Cádiz, en España, con características similares a las descritas por Platón. Aunque nada concluyente ha sido probado, la duda permanece, como una chispa encendida en un campo de niebla. También hay quienes relacionan la Atlántida con los pueblos del mar, que invadieron Egipto alrededor del 1200 a.C. y luego desaparecieron misteriosamente, o incluso con los olmecas de América, los celtas de Europa Occidental o los sumerios de Medio Oriente, como si fragmentos de la Atlántida se hubieran dispersado entre múltiples culturas tras la caída, ecos de un origen común esparcidos por los vientos del tiempo. Y hay otra capa, más profunda, más simbólica. Algunos estudiosos esotéricos ven la Atlántida no como un lugar geográfico, sino como un estado de conciencia, una edad dorada de la humanidad donde razón e intuición, ciencia y espiritualidad convivían en equilibrio. La caída de la Atlántida, en ese sentido, sería la pérdida de ese equilibrio, la caída del hombre dentro de sí mismo, un colapso no solo físico, sino también psíquico, moral, vibracional. Curiosamente, tradiciones indígenas, africanas y orientales hablan de eras antiguas, ciclos cósmicos, en los que la humanidad alcanzó niveles elevados de sabiduría, para luego decaer y volver a empezar. Los hindúes, por ejemplo, hablan de los Kol-yugas, grandes eras que se suceden como estaciones cósmicas. La Atlántida podría haber sido parte de uno de estos ciclos, un florecimiento que precede al olvido. La pregunta queda suspendida en el aire. ¿Y si la Atlántida fuera más que una leyenda? ¿Y si fuera el recuerdo de un mundo que existió antes de la historia? Un mundo que fue tragado no solo por las aguas, sino también por el olvido, y que aún hoy late en nuestros sueños más antiguos, en nuestras intuiciones más extrañas, en nuestra sed por algo que ni siquiera sabemos nombrar. Porque tal vez no se trata solo de encontrar la Atlántida, sino de recordarla dentro de nosotros. Recordar que alguna vez fuimos más de lo que somos ahora. Recordar que el pasado puede contener la semilla del futuro, y que las aguas que cubrieron sus ciudades todavía reflejan el cielo, como espejos de una verdad olvidada. Imagina una época en la que los seres humanos apenas habían domesticado el fuego, y ya levantaban templos con columnas de piedra perfectamente talladas. Imagina un lugar construido con bloques de varias toneladas, dispuestos en círculos ceremoniales, llenos de esculturas detalladas, simbolismos místicos y una organización arquitectónica precisa. Miles de años antes de las pirámides, antes de la escritura, antes de la rueda. Ese lugar existe, y su nombre, susurrado entre arqueólogos y soñadores, es Göbekli Tepe. Ubicado en el sureste de Turquía, cerca de la ciudad de Şanlıurfa, Göbekli Tepe fue descubierto por casualidad en 1994, pero su existencia supuso un verdadero choque para la arqueología tradicional, porque no es solo antiguo, es absurdamente antiguo. Las primeras dataciones apuntan al 9600 a.C., más de 11.000 años atrás. Eso significa que este templo fue construido 7.000 años antes que las pirámides de Egipto y aproximadamente 6.000 años antes que Stonehenge. En otras palabras, no debería existir. El templo está compuesto por decenas de columnas en forma de T, de hasta 6 metros de altura y más de 20 toneladas cada una. Estas columnas están dispuestas en círculos concéntricos, como si fueran portales simbólicos o relojes cósmicos. Muchas de ellas presentan relieves sofisticados de animales, serpientes, jabalíes, aves, escorpiones, esculpidos con una maestría que simplemente no encaja con lo que se supone del período. Pero lo más desconcertante es que todo esto fue creado por pueblos que, según los libros, aún vivían como cazadores-recolectores.
¿Cómo es posible que seres humanos supuestamente nómadas hayan construido un templo tan grandioso, con ingeniería tan precisa, sin ciudades, sin agricultura, sin herramientas metálicas? ¿Quién coordinó este proyecto? ¿Cómo movieron esas piedras? ¿Por qué alguien levantaría algo tan monumental en una época en la que la prioridad era simplemente sobrevivir? Estas preguntas siguen resonando entre los investigadores. Algunos teorizan que Göbekli Tepe fue el nacimiento de la religión organizada, un santuario donde pueblos se reunían para rituales y celebraciones cósmicas. Otros sugieren que marca un punto de inflexión civilizatorio. No fue la agricultura la que permitió los templos. Fueron los templos los que generaron la necesidad de agricultura, aldeas y organización social. En otras palabras, la espiritualidad precedió a la civilización, pero hay quienes van aún más allá, quienes observan la alineación astronómica de las columnas, la disposición geométrica de los círculos, los símbolos que se repiten como patrones universales, y ven allí algo más, un conocimiento perdido, un legado ancestral de una civilización olvidada que comprendía la relación entre el cielo y la tierra, y que lo dejó grabado en piedra como quien grita al futuro: estuvimos aquí, sabíamos. Göbekli Tepe también guarda un secreto adicional. Tras siglos de uso, fue intencionalmente enterrado, con tierra, piedras y escombros, como si sus constructores quisieran protegerlo o esconderlo. ¿Por qué? ¿De quién? ¿De qué acontecimiento? Este acto deliberado de ocultamiento preservó el templo durante milenios, pero también amplificó el misterio. ¿Sería Göbekli Tepe una reliquia de un tiempo anterior a la historia? ¿Un vestigio de una civilización que surgió antes de lo que creemos y desapareció antes de dejar registros? ¿O es el testimonio de una sabiduría que no reconoce cronologías, que despierta cuando la conciencia humana cruza ciertos umbrales? En cada piedra de Göbekli Tepe late una pregunta, en cada relieve una clave, en cada círculo una espiral de posibilidades. Tal vez lo más importante no sea explicar cómo fue construido, sino escuchar lo que intenta decirnos, porque allí, entre rocas milenarias y arena ancestral, puede estar el eco más antiguo del alma humana, el primer susurro de que fuimos más que sobrevivientes. Fuimos buscadores, creadores, constructores de significado, y ahora que el templo ha despertado, quizás sea nuestro turno de excavar, no solo la tierra, sino también la memoria que dejamos dormida. En algún punto del oscuro fondo del mar Egeo, entre rocas sumergidas y silencios milenarios, dormía un secreto, un objeto corroído por el tiempo, oculto entre los restos de un naufragio olvidado, esperando pacientemente que manos humanas lo descubrieran. Fue en 1901 cuando buzos griegos, en busca de estatuas y tesoros hundidos, sacaron a la superficie un fragmento enigmático, una masa oxidada de bronce, rota, irreconocible a primera vista. No sabían entonces que acababan de despertar lo que luego sería llamado el primer ordenador de la historia, el mecanismo de Anticitera. Su nombre proviene de la isla cercana al lugar del hallazgo, Anticitera, pero el artefacto, con sus delicadas ruedas dentadas, inscripciones misteriosas y múltiples capas de complejidad, pronto reveló ser mucho más de lo que se pensaba. Durante décadas, los científicos lucharon por descifrar su función. Solo en el siglo XXI, gracias a tomografías de altísima precisión, comenzó a revelarse su verdadera naturaleza, una revelación tan desconcertante como fascinante. El mecanismo de Anticitera era un dispositivo astronómico analógico, capaz de predecir con exactitud los movimientos del Sol, la Luna, los planetas conocidos en la época e incluso los eclipses. Contenía al menos 30 engranajes de bronce, muchos con dientes calibrados con extrema precisión, operando en conjunto como un reloj cósmico, un sistema que reproducía los ciclos del tiempo celeste con una precisión que rivaliza, o incluso supera, a ciertos instrumentos modernos. Y todo esto, en el siglo II a.C. ¿Cómo es posible que hace más de 0 años alguien haya concebido una tecnología tan sofisticada? La ingeniería detrás de la máquina requería no solo conocimientos astronómicos y matemáticos, sino también dominio de la metalurgia, microfabricación y diseño mecánico avanzado. Y lo más sorprendente, no hay registros de otras máquinas similares en esa época, como si hubiera aparecido de la nada y desaparecido sin dejar rastro. La mayoría de los estudiosos atribuyen su invención a un círculo de eruditos griegos, posiblemente inspirados en las obras de Arquímedes, pero no existe evidencia directa que vincule a un único inventor con el dispositivo. Es como si el conocimiento necesario para construirla hubiera sido reunido brevemente y luego se hubiera perdido en el abismo de la historia.
Lo que representa el mecanismo de Anticitera va mucho más allá de su función astronómica. Es una ploa con ruptura temporal, un artefacto que no encaja en la línea cronológica que trazamos para el desarrollo humano. Nos obliga a aceptar que quizá existieron picos de genialidad, islas de avance tecnológico, momentos únicos de sabiduría que surgieron y se apagaron como estrellas fugaces en un cielo olvidado. ¿Existieron otras máquinas como esta? ¿Es Anticitera solo el fragmento sobreviviente de un mundo más complejo, más creativo, más audaz de lo que estamos dispuestos a admitir? ¿Y si en lugar de una anomalía fuera una pista, una pieza suelta de un rompecabezas mucho mayor que incluye templos antiguos, mapas imposibles, estructuras megalíticas y memorias enterradas? En un mundo donde presumimos un progreso lineal, Anticitera es un recordatorio de que el conocimiento humano no avanza en línea recta, late, desaparece, resurge. Puede concentrarse en manos visionarias, perderse en guerras, renacer en nuevas culturas. Puede estar escondido ahora mismo, en cavernas selladas, en barcos naufragados, en libros borrados o en otras máquinas aún por descubrir. Tal vez el mecanismo de Anticitera fue creado para más que cálculos. Tal vez fue hecho para perdurar, para ser encontrado, para recordarnos que el pasado guarda ingenio que hemos olvidado honrar. Y quizás para preguntarnos en silencio, ¿qué más existió que aún no hemos encontrado? En el corazón del desierto peruano, donde el sol castiga la tierra con una luz casi sobrenatural y el viento arrastra partículas de tiempo, existe una llanura marcada por silencios que nadie comprende del todo. Allí, bajo la mirada atenta de las montañas y el ojo distante de las estrellas, reposan trazos que parecen obra de gigantes o de dioses, líneas perfectamente rectas, espirales entrelazadas, trapecios, animales colosales dibujados con una precisión que desafía toda lógica. Son las enigmáticas líneas de Nazca. Durante siglos, estos dibujos permanecieron ocultos para la humanidad, no porque estuvieran enterrados, sino porque son visibles solo desde el cielo. Vista desde el suelo, la llanura parece común, pero al elevarse incluso unos pocos metros, se revela una nueva dimensión. El suelo se convierte en lienzo y la tierra en mensaje. La pregunta que resuena generación tras generación es tan simple como desconcertante. ¿Quién hizo estas líneas? ¿Cómo? ¿Y por qué? Las líneas fueron descubiertas oficialmente en la década de 1920, pero se cree que fueron creadas entre el 500 a.C. y el 500 d.C. por la cultura nazca. Usando técnicas sencillas, como retirar las piedras oscuras de la superficie para exponer el suelo más claro, estas civilizaciones lograron crear figuras de cientos de metros de longitud, sin máquinas, sin drones, sin globos. Eso ya de por sí es una hazaña de planificación, simetría y visión, pero la complejidad no termina ahí. Algunas figuras son claramente identificables: un mono con cola en espiral, un colibrí de alas delicadas, una araña con cuerpo detallado, una ballena, un árbol. Otras son más abstractas: laberintos geométricos, pistas que recuerdan aeropuertos, cruces simétricas, patrones repetitivos. Muchos estudiosos creen que se trataba de rituales religiosos, para invocar la lluvia, honrar a los dioses o guiar ceremonias espirituales. Pero, ¿y si fuera algo más? Investigadores como Maria Ricci, quien dedicó su vida al estudio de las líneas, descubrieron que muchas de ellas están alineadas con fenómenos astronómicos. Algunas apuntan directamente al punto donde sale o se pone el sol durante los solsticios. Otras parecen seguir trayectorias de constelaciones o marcar fechas clave del calendario agrícola. Esto sugiere que los nazcas no estaban simplemente dibujando, estaban conectando el cielo con la tierra, como si cada línea fuera una oración trazada en piedra y polvo. Pero hay más. Algunas figuras muestran medidas geométricas que sugieren un conocimiento matemático avanzado. Otras siguen patrones que recuerdan circuitos eléctricos o gráficos armónicos. Esto ha dado lugar a teorías más audaces y a menudo marginadas, que hablan de inteligencias externas, contactos con civilizaciones más avanzadas o incluso recuerdos de una época anterior a la cultura nazca, cuando otros pueblos ya olvidados dominaban saberes que hoy hemos perdido. ¿Serán las líneas de Nazca un libro celestial, escrito para ser leído por las estrellas? ¿Un mapa, una guía para viajeros cósmicos? ¿Un mensaje dejado por quienes comprendían el movimiento de los astros, el magnetismo de la Tierra y el ciclo de la vida desde otra frecuencia? Muchos sostienen que la única forma de crear figuras tan perfectas a gran escala sería desde una perspectiva aérea, pero los nazcas, según sabemos, nunca volaron, no tenían tecnología para ello, o la tuvieron
y fue olvidada. Algunos investigadores apuntan a la posibilidad de globos rudimentarios propulsados por calor, estructuras simples pero funcionales. Otros ven en estas líneas la huella de una sabiduría heredada, transmitida generación tras generación desde tiempos que se han borrado de la memoria. Al final, las líneas de Nazca siguen allí, intactas por la lluvia, protegidas por la extrema aridez, preservadas como un enigma intencionado, como si fueran un puente entre dos mundos, el visible y el invisible, una invitación a la contemplación, una provocación para quienes buscan. Nos recuerdan que no todo debe ser entendido para ser verdadero, que el pasado puede ser tan poético como práctico, y que a veces los mensajes más grandes no están ocultos, están expuestos a plena luz, pero escritos en un lenguaje que aún no sabemos leer. El agua guarda secretos que el tiempo ha olvidado. Bajo las olas tranquilas, bajo los mares embravecidos, bajo las corrientes heladas y los silencios abisales, existen vestigios de un mundo que quizá nunca fue contado por completo. Ruinas ocultas, escaleras que no llevan a ninguna parte, muros cubiertos de algas, columnas dormidas entre bancos de peces. El fondo marino, contrario a lo que muchos creen, no es un espacio vacío. Es un cementerio de civilizaciones, un santuario del olvido. Un libro cuyas páginas fueron vueltas por tsunamis, glaciaciones y colapsos continentales. Y en ese libro sumergido podrían estar algunas de las verdades más profundas sobre lo que fuimos. Uno de los descubrimientos más fascinantes surgió frente a la costa de Dwarka, en la India. Durante mucho tiempo, la ciudad de Dwarka fue considerada solo una leyenda de los textos sagrados hindúes, vinculada al dios Krishna. Pero en 2001, imágenes de sonar revelaron estructuras rectangulares, alineamientos y caminos empedrados a más de 30 metros bajo la superficie. Las excavaciones y buceos posteriores sugirieron que las ruinas podrían tener más de 9.000 años de antigüedad, lo que colocaría su construcción mucho antes de las civilizaciones oficialmente reconocidas como las primeras de la historia. ¿Y si los mitos hindúes fueran en realidad recuerdos codificados de una ciudad real? Al otro lado del mundo, en Japón, cerca de la isla de Yonaguni, una formación sumergida capturó la atención del planeta, con escalones regulares, superficies planas, ángulos rectos y plataformas que recuerdan a los zigurats, la llamada estructura de Yonaguni. Parece más una construcción deliberada que una formación natural. Algunos geólogos la clasifican como obra de la naturaleza, pero hay líneas, esquinas y cortes que desafían esta explicación. Si realmente fue hecha por el ser humano, entonces su origen se remonta a más de 10.000 años atrás, una época en la que, según la historia oficial, los humanos aún vivían de la caza y la recolección. Y hay más descubrimientos. En el Mar Caribe, buzos han reportado columnas, caminos de piedra y figuras geométricas cerca de Cuba y las Bahamas, en especial en torno al llamado Triángulo de las Bermudas, donde estructuras con forma de pirámide han sido detectadas por sonar en profundidades extremas. También se han registrado supuestos bloques de piedra con inscripciones no descifradas y caminos que desaparecen en la arena del fondo, como si condujeran a ciudades que se evaporaron con el paso del tiempo. Estas evidencias sumergidas nos obligan a repensar la historia de la humanidad, porque para que una estructura esté hoy en el fondo del mar, tuvo que haberse construido cuando esa zona aún era tierra firme, lo que en algunos casos significa situarla en épocas de glaciación, cuando los niveles del mar eran decenas de metros más bajos. Eso nos lleva a un tiempo en el que supuestamente no existían civilizaciones y mucho menos arquitectura. Pero si estas construcciones existen, entonces o la historia está equivocada, o está incompleta. ¿Y si el diluvio universal, presente en tantas culturas del mundo, no es solo una metáfora? Los sumerios hablaban del gran diluvio. La Biblia relata el episodio del Arca de Noé. Los textos hindúes mencionan a Manu y el barco que salvó a los sabios. Los mayas, los nórdicos, los aborígenes australianos, todos tienen versiones del mismo evento, una inundación catastrófica que engulló ciudades enteras. ¿Podría ser este el eslabón perdido entre las ruinas sumergidas y los mitos que han atravesado generaciones? La arqueología convencional es cautelosa. Muchos de estos descubrimientos aún requieren excavaciones profundas, estudios multidisciplinarios y aceptación académica. Pero lo que no puede ignorarse es el impacto que estas estructuras provocan en la mente humana. Son recordatorios silenciosos de que el pasado puede estar enterrado o ahogado, y que las aguas no esconden solo fósiles y corales, sino memorias de un tiempo en el que el mundo era otro, cuando los continentes tenían otras formas, cuando civilizaciones enteras prosperaban junto a mares que hoy parecen eternamente inmóviles.
Pero el mar tiene movimiento, tiene paciencia, borra, pero también revela. Y quizá poco a poco, a medida que sus mareas retroceden y sus corrientes nos guían, nos esté mostrando el camino de regreso a un origen que no está escrito en palabras, sino en las piedras sumergidas que aún resisten al tiempo. Hay algo en las pirámides que trasciende el tiempo y el espacio, algo que resiste a las certezas académicas y a las explicaciones convencionales. Una fuerza silenciosa, una geometría ancestral que aún late miles de años después de su construcción. Desde las arenas de Egipto hasta los valles de México, desde las selvas de China hasta las colinas de Bosnia, las pirámides se alzan como guardianas del olvido. No solo han sobrevivido, desafían nuestra lógica, nuestra cronología y sobre todo nuestra percepción del pasado. La más famosa de todas es sin duda la Gran Pirámide de Giza, atribuida oficialmente al faraón Keops y datada alrededor del año 2560 a.C. Es la mayor de las 3 pirámides del complejo y aún hoy permanece como una de las estructuras más precisas jamás construidas por la humanidad. Su base está casi perfectamente nivelada. Sus bloques de piedra, que pesan decenas de toneladas, fueron colocados con márgenes de error menores que una tarjeta de crédito. Su orientación se alinea con los puntos cardinales con una precisión casi absoluta. Y su altura original, multiplicada por un factor astronómico, revela el número de la velocidad de la luz. ¿Coincidencia? Durante mucho tiempo las pirámides de Egipto fueron vistas como únicas, pero luego comenzaron a emerger otras. En Mesoamérica, pirámides escalonadas como las de Teotihuacán, en México y Tikal en Guatemala muestran alineaciones celestes sorprendentes. En Teotihuacán, la llamada Pirámide del Sol posee proporciones geométricas misteriosas y está conectada a una red de túneles subterráneos y cámaras selladas. La disposición del complejo entero parece replicar una versión en miniatura del sistema solar. ¿Cómo es posible que culturas separadas por océanos compartieran ideas y técnicas tan similares? En China, ocultas por la vegetación y mantenidas fuera del ojo público durante décadas, descansan más de 100 pirámides en la provincia de Shanxi. Algunas de ellas tienen bases más grandes que las pirámides egipcias. Las autoridades las catalogaron durante años como tumbas imperiales, pero estudios preliminares sugieren que su antigüedad podría ser mucho mayor. También muestran una obsesión por la alineación estelar, especialmente con la constelación de Orión. Y luego están las pirámides de Bosnia, descubiertas en 2005 por Semir Osmanagic. Aunque polémicas, estas estructuras presentan formas piramidales perfectas, sistemas de túneles con ventilación natural, cámaras internas e incluso emisiones detectables de frecuencias de radio desde sus vértices, un fenómeno aún sin explicación. Si se confirma que son estructuras hechas por el ser humano y no formaciones naturales, su origen se remontaría a más de 30.000 años. Lo que une a todas estas pirámides repartidas por los continentes es la precisión geométrica, el alineamiento astronómico y la falta de una explicación definitiva. ¿Fueron templos, tumbas, observatorios o máquinas? Estructuras energéticas que captaban y manipulaban fuerzas sutiles de la Tierra y el cosmos. Algunas teorías sostienen que la forma piramidal concentra energía en su ápice, actuando como un catalizador electromagnético. Otras apuntan al uso de materiales con propiedades específicas que amplificaban frecuencias resonantes naturales, como si fuesen generadores silenciosos de armonía cósmica. También existe la hipótesis de que todas estas pirámides están interconectadas. Algunas se encuentran sobre las llamadas líneas ley, supuestos meridianos energéticos que cruzan el planeta. Otras comparten proporciones matemáticas idénticas, como el número áureo o el número pi, expresados en sus medidas. Y todas, sin excepción, parecen portar no solo piedra, sino mensajes codificados, como si los antiguos hubiesen dejado un lenguaje universal, no hablado con palabras, sino con proporciones, orientaciones y vibraciones. ¿Y si las pirámides fuesen en realidad el testimonio de una ciencia olvidada? Una ciencia que entendía la Tierra como un organismo vivo, el cosmos como un aliado y al ser humano como un puente entre ambos. Una ciencia que no separaba la espiritualidad de la física ni el símbolo de la función. En ese contexto, las pirámides serían libros de piedra, registros eternos de un conocimiento que quizás recién ahora empezamos a descifrar. Porque cuanto más avanzamos tecnológicamente, más nos asombran estas estructuras antiguas. No envejecen, no ceden, permanecen allí, inquebrantables, imponentes, silenciosas, como si esperaran algo, como si supieran que algún día alguien se haría la pregunta: ¿y si no fuimos los primeros? Hay algo inquietante,
y al mismo tiempo fascinante en el silencio de las piedras, especialmente cuando esas piedras son tan grandes, tan pesadas, tan absolutamente colosales, que ni siquiera la maquinaria moderna puede moverlas con facilidad. Bloques que pesan cientos hasta 1000 toneladas, cortados, transportados y apilados con una precisión asombrosa en una época en la que supuestamente el ser humano solo disponía de cuerdas, troncos y fuerza bruta. Y sin embargo, ahí están, inquebrantables, inexplicables, eternamente presentes. La más famosa de estas piedras se encuentra en Baalbek, en el actual Líbano. Conocido hoy por sus ruinas romanas, Baalbek esconde bajo sus columnas y templos algo aún más antiguo y mucho más enigmático. En su base reposan bloques de más de 800 toneladas cada uno, perfectamente ajustados entre sí, sin mortero, sin espacios, sin imperfecciones. Uno de esos bloques, conocido como la piedra de la mujer embarazada, pesa aproximadamente 1000 toneladas. Es más grande que una locomotora y yace parcialmente enterrado en el suelo, como si hubiese sido abandonado en medio de una tarea incomprensible. La pregunta es inevitable. ¿Cómo? ¿Cómo cortaron esas piedras con tanta precisión hace más de 2000 años? ¿Cómo las movieron a través de un terreno irregular con semejantes pesos? ¿Y por qué? Si el objetivo era solo construir, había piedras más pequeñas, más manejables. Pero no, eligieron los bloques más grandes posibles, como si quisieran dejar un mensaje no solo a sus contemporáneos, sino a todos los que vinieran después. Nosotros hicimos esto, y ustedes no saben cómo. Baalbek no está solo. En Egipto, en Asuán, se encuentra el obelisco inacabado, una piedra de casi 42 metros de largo que pesa cerca de 1200 toneladas y que se quebró antes de ser transportada. Incluso inacabado, muestra señales de cortes de una precisión extraordinaria. Las técnicas modernas aún tienen dificultades para replicar ese nivel de trabajo en rocas tan duras. En Bolivia, en Pumapunku, bloques de andesita con ángulos perfectos de 90 grados, surcos milimétricos y ensamblajes tridimensionales siguen desafiando a los ingenieros. Las piedras parecen moldeadas como piezas industriales, pero no con tecnología del siglo XX, sino con métodos atribuidos a civilizaciones que existieron antes de los incas. Estas piedras, dispersas por continentes, culturas y milenios, parecen contar una historia en común. Algo en el pasado dominaba la escala, el peso, la simetría y la intención con una maestría que todavía no comprendemos. Algunos sugieren que los antiguos conocían técnicas perdidas, como el uso de vibraciones sonoras para aligerar los materiales. Otros hablan de conocimientos sobre campos electromagnéticos naturales, antigravedad o incluso manipulación de la densidad. Teorías atrevidas, sí, pero son más atrevidas que creer que se movían piedras del tamaño de un avión con cuerdas. Lo cierto es que estas piedras no pueden ser ignoradas. No son exageraciones arqueológicas. Están ahí, desafiando al tiempo y a nuestras certezas. Nos obligan a considerar la posibilidad de que hubo un conocimiento anterior al nuestro, una ingeniería ancestral, olvidada o quizás borrada deliberadamente. Y más aún, nos invitan a pensar de otra manera, a aceptar que el pasado no es lineal, que la humanidad no avanza solo hacia adelante, sino en olas, ciclos, respiraciones, que quizá existen momentos de claridad profunda, destellos de sabiduría, que surgen, construyen y desaparecen, dejando solo monumentos como testigos. Porque en el fondo, cada una de estas piedras gigantes es una pregunta tallada en la roca, una interrogación milenaria, demasiado pesada para ser ignorada. Y tal vez, solo tal vez, sea en el intento de responderlas donde comencemos a recordar quiénes somos. En una época en la que volar era solo un sueño y la palabra satélite carecía de sentido, algunos antiguos navegantes dibujaban el mundo con una precisión que aún hoy nos deja perplejos. Con plumas, tintas y pergaminos, registraron los contornos de continentes que, según la historia oficial, ni siquiera habían sido descubiertos. Mapas que desafían la lógica, que muestran tierras sumergidas, costas heladas, elevaciones submarinas, mapas que no deberían existir y sin embargo están aquí, conservados en bibliotecas, estudiados en silencio, susurrando verdades que el tiempo intentó ocultar. Uno de los más conocidos es el Comapa de Piri Reis, fechado en 1513, creado por un almirante otomano que le dio nombre. Fue trazado, según el propio autor, a partir de documentos mucho más antiguos. El mapa muestra, con un nivel de detalle asombroso, partes de la costa occidental de África, América del Sur y la Antártida. Sí, la Antártida. Y lo más impresionante, sin hielo.
Detalles del relieve del continente helado aparecen en el mapa como si hubieran sido observados desde el aire, en un tiempo en que las capas polares aún no cubrían esas formaciones. Este hecho llamó la atención de científicos y cartógrafos modernos. En 1960, estudios de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos compararon el mapa de Piri Reis con sondeos sísmicos bajo el hielo, realizados por expediciones contemporáneas. La correspondencia era tan precisa que uno de los investigadores, Charles Hapgood, propuso una teoría audaz, que existió una civilización avanzada hace miles de años, capaz de cartografiar la Tierra con exactitud, y que ese conocimiento fue transmitido durante generaciones hasta llegar a manos de los navegantes otomanos. Pero Piri Reis no está solo. El Mapa de Orontius Finaeus, de 1531, también muestra la Antártida con una riqueza de detalles sorprendente, incluyendo ríos y montañas, todo mucho antes de que la Antártida fuera descubierta oficialmente. El Mapa de Buache, de 1737, representa una Antártida dividida en dos masas continentales, tal como lo revelaron décadas más tarde los radares del siglo XX. Existen también los mapas de Zeno, Dulcer, Mercator, todos llenos de anomalías, islas que ya no existen, litorales perfectamente delineados, proporciones que solo serían posibles con conocimientos avanzados de trigonometría y geodesia. La pregunta es inevitable: ¿cómo fueron hechos estos mapas? ¿Cómo lograron esa precisión sin aviones, sin imágenes satelitales, sin herramientas modernas de cartografía? ¿De dónde provenían los mapas originales que sirvieron como base para estas copias? ¿Quiénes fueron los primeros cartógrafos de la Tierra? Aquellos que midieron distancias oceánicas, altitudes de montañas y formas continentales cuando supuestamente el mundo aún era un gran misterio sin explorar. Algunos sostienen que estos mapas son solo coincidencias, exageraciones o malas interpretaciones, pero la coincidencia se desvanece cuando los patrones se repiten en documentos distintos, de autores distintos, en siglos distintos, y más aún, cuando coinciden con datos científicos a los que solo hemos accedido recientemente, gracias a la tecnología del siglo XXI. Algunas teorías sugieren que los antiguos navegantes pudieron haber heredado este conocimiento de civilizaciones anteriores, tal vez sobrevivientes de un cataclismo global, como el diluvio que tantas culturas relatan. Otros creen que estos mapas son rastros de una civilización global perdida, que dominaba los mares y conocía los cielos como un libro abierto. Una civilización cuyo nombre puede haberse perdido, pero cuyas huellas siguen entre líneas, grabadas en la cartografía. Pero también hay una dimensión simbólica en estos mapas, porque no solo revelan formas, revelan memoria. Nos dicen que el mundo alguna vez fue comprendido de forma profunda, íntegra, detallada, que hubo un tiempo en el que la Tierra no era fragmento, sino unidad. Un tiempo en que los océanos no separaban, sino que conectaban. En el que los navegantes seguían las estrellas, pero también seguían recuerdos, de costas ya vistas antes, tal vez en antiguos sueños, tal vez en eras olvidadas. Los mapas imposibles son más que documentos, son espejos, y nos invitan a mirar atrás con otros ojos, a aceptar que quizá solo estamos redescubriendo lo que ya fue conocido, y que como un gran palimpsesto, la historia de la Tierra está siendo reescrita, no porque haya cambiado, sino porque por fin estamos aprendiendo a leer lo que estaba oculto bajo las capas del tiempo. Imagina una época en la que el cielo no era solo un campo de observación, sino también un camino recorrido. Una era en la que los truenos respondían a la voluntad humana, los cristales almacenaban energía y el sonido moldeaba la materia. Es difícil concebir una realidad así, porque no está en nuestros libros de ciencia. Está en las ruinas, en los relatos de los mitos, en los dibujos que cubren los muros y en las preguntas que nadie se atreve a pronunciar en voz alta. ¿Y si las civilizaciones antiguas no solo intentaban sobrevivir, sino que dominaban fuerzas que hoy consideramos ciencia ficción? En las escrituras antiguas de la India, los Vedas, se encuentran descripciones detalladas de máquinas voladoras llamadas vimanas. No son metáforas, son descripciones casi técnicas. Formas, materiales, sistemas de propulsión, velocidades, direcciones. Algunas de estas naves volaban a grandes altitudes, cruzando ciudades y continentes. Otras flotaban, permanecían suspendidas en el aire, irradiaban luz intensa. Y hay menciones de batallas aéreas, rayos lanzados entre naves, explosiones tan poderosas que dejaban huellas en el suelo. Descripciones que algunos investigadores asocian con valentía a armas nucleares o de energía dirigida. Pero los indios no están solos. En todo el mundo encontramos leyendas sobre objetos voladores, armas extrañas y dispositivos energéticos.
Los dioses del antiguo Egipto, por ejemplo, suelen representarse con báculos y símbolos que muchos interpretan como metáforas espirituales, pero hay quienes ven en ellos prototipos de instrumentos tecnológicos, bastones de energía, conductores de electricidad, amplificadores de vibración. ¿Por qué tantos templos antiguos tienen pasillos recubiertos con materiales conductores, conductos similares a sistemas de ventilación y muros que se comportan como resonadores acústicos? La teoría de la electricidad en el antiguo Egipto cobró fuerza con el estudio de la llamada lámpara de Dendera, un relieve hallado en el templo de Hathor que muestra figuras sosteniendo lo que parece una gran lámpara, con un filamento en forma de serpiente y un cable conectado a una base. ¿Coincidencia visual? Tal vez. O tal vez una pista de que los antiguos egipcios manipulaban la luz de forma literal. También existen vestigios similares a baterías rudimentarias en Irak, como los famosos jarrones de Bagdad, que teóricamente podrían haber producido corriente eléctrica. ¿Y si la energía se obtenía de otra manera? Algunos estudiosos proponen que ciertos cristales usados por los antiguos no eran meramente decorativos o simbólicos, sino que funcionaban como condensadores de energía, amplificadores de frecuencia o incluso bancos vibracionales de datos. Los antiguos sabían que el sonido modifica la estructura de la materia. En diversas culturas, desde el Tíbet hasta México, hay relatos sobre el uso de frecuencias sonoras para mover piedras, curar enfermedades o alterar estados de conciencia. Las pirámides, los templos, los círculos megalíticos, todos parecen construidos con una atención milimétrica a la acústica. En América Central se habla de los espejos humeantes de Tezcatlipoca, a través de los cuales los sacerdotes veían mundos y se comunicaban con otras esferas. En la antigua Grecia se relatan los espejos incendiarios de Arquímedes, supuestamente capaces de concentrar la luz solar hasta quemar embarcaciones. Y en textos medievales se mencionan piedras que almacenaban memorias y dispositivos que amplificaban la voz humana hasta hacerse oír a kilómetros de distancia. Pero si todo eso existió, ¿a dónde fue? ¿Cómo pudo perderse una humanidad que dominaba tecnologías tan avanzadas? Las posibles respuestas son muchas: catástrofes, guerras, ciclos naturales de olvido, o quizás el propio peso del conocimiento exigió una pausa. Tal vez ciertas tecnologías solo puedan ser comprendidas si van acompañadas de un nivel equivalente de conciencia, y al ser mal utilizadas se volvieron contra sus creadores, y con ello fueron enterradas por la tierra y por las eras. Hoy, cuando hablamos de tecnologías antiguas, tendemos a sonreír con escepticismo, pero tal vez el escepticismo no sea sinónimo de sabiduría, sino de memoria borrada, porque cuanto más miramos hacia el pasado con ojos nuevos, más percibimos que la línea del tiempo de la humanidad no es una escalera, es un ciclo, y que en otras vueltas de ese ciclo quizás ya ascendimos muy alto, antes de caer de nuevo. Y si al observar el pasado con humildad estuviéramos reencontrando los primeros pasos hacia algo más grande, y si los cristales, los sonidos, los báculos y los cielos nos estuvieran llamando otra vez. Desde el inicio de los tiempos, el ser humano ha grabado marcas en la piedra como si intentara atrapar el tiempo. En las cuevas, en los templos, en los obeliscos, en los megalitos, en los altares silenciosos de culturas ya desaparecidas, hay símbolos, formas repetidas, espirales que giran hacia adentro y hacia afuera, como si abrieran portales en la propia roca. Triángulos, círculos, estrellas, ángulos perfectos, proporciones que resuenan con algo que no necesita ser dicho en voz alta. Un lenguaje silencioso, pero universal. Un lenguaje que tal vez no se lee con los ojos, sino que se siente con el alma. En todo el planeta, civilizaciones separadas por océanos y milenios utilizaron los mismos símbolos. Lama del Espiralos, por ejemplo, siempre presente. En las piedras de Irlanda, en las pirámides de México, en los geoglifos de Nazca, en las cuevas de Indonesia, en los petroglifos de la Patagonia. ¿Qué significa esa forma sin fin? Para algunos representa el ciclo de la vida. Para otros, el movimiento de la conciencia, el ADN, las galaxias, el flujo de la energía. La espiral es un recordatorio de que todo gira y de que quizás ya estamos regresando al punto de donde partimos. La geometría sagrada es otro enigma persistente. Hexágonos, dodecaedros, tetraedros, la llamada flor de la vida, compuesta por círculos entrelazados, aparece en templos egipcios, manuscritos antiguos, sinagogas judías, mezquitas islámicas e incluso en catedrales cristianas. El patrón de la flor de la vida contiene en su estructura las proporciones fundamentales de las matemáticas, la música, la arquitectura e incluso la física moderna. ¿Cómo llegaron distintos pueblos al mismo símbolo? ¿Cómo sabían que esas formas ocultaban leyes universales?
En Chartres, Francia, se construyó una de las catedrales más enigmáticas del mundo con una precisión geométrica que resuena con alineaciones astronómicas y proporciones pitagóricas. Sus vitrales, sus columnas y sus laberintos no fueron hechos solo para ser bellos. Son códigos, mapas del viaje del alma, de la ascensión espiritual, de la reconexión con el cosmos. En Perú, en Egipto, en India, en China, los templos y monumentos no fueron construidos al azar. Siguen alineamientos específicos, coordenadas energéticas, relaciones entre solsticios, equinoccios y constelaciones, como si cada estructura fuera un instrumento cósmico, un arpa de piedra afinada con el universo. Pero los códigos van más allá de las formas. Se extienden también a escrituras que no podemos descifrar. La escritura rongorongo de la isla de Pascua, el disco de Festo en Creta, los glifos del Valle del Indo, la escritura vincha del este de Europa, sistemas completos de comunicación que por alguna razón no se conectan con ninguna lengua moderna conocida. ¿Son solo símbolos religiosos? ¿O fragmentos de una lengua perdida? Una lengua que quizá nunca fue hablada, sino entonada, vibrada, sentida. Las matemáticas que encontramos en estas estructuras son exactas. La proporción áurea, la secuencia de Fibonacci, la simetría fractal, todo aparece en pirámides, templos, mandalas y artefactos milenarios. No como accidente, sino como intención, como si los constructores quisieran dejar un mensaje que resistiera los cambios de idioma, cultura y religión. Un mensaje que pudiera atravesar el tiempo, hablando a través de la forma. Y quizás eso sea lo más poderoso de los lenguajes olvidados. No dependen de la traducción, nos tocan directamente. Cuando miramos una espiral tallada hace 5000 años, algo en nosotros la reconoce, no con palabras, sino con una sensación, una vibración, como si estuviéramos escuchando un susurro muy antiguo que viene desde dentro, un susurro que dice: tú ya has visto esto antes, tú fuiste parte de esto. Las piedras no solo cuentan historias, guardan memoria, y tal vez al descifrarlas no solo estamos estudiando el pasado, estamos recordando quiénes fuimos. Descendieron del cielo, llegaron en carros de fuego, en naves voladoras, en columnas de luz. Traían en sus manos objetos que brillaban, armas que rugían como truenos, herramientas que curaban, enseñanzas que lo cambiaban todo. Estaban envueltos en oro, cubiertos con pieles resplandecientes, con ojos que veían más allá. No eran hombres comunes, pero tampoco eran simples mitos. Eran llamados dioses. Desde las civilizaciones más antiguas, los relatos sobre visitantes celestes se repiten, con detalles inquietantemente similares. Entre los sumerios están los Anunnaki, seres que vinieron del cielo a la tierra para enseñar, gobernar y modificar a la humanidad. En Egipto, los Neteru, dioses alados de aspecto híbrido y conocimiento avanzado, descienden para fundar el orden cósmico. En los textos hindúes, los dioses viajan en vimanas, máquinas aéreas capaces de atravesar dimensiones. En la mitología griega, los dioses viven en el Olimpo, una montaña inaccesible para los mortales desde donde observan e intervienen en el destino humano. En todos estos mitos hay un patrón: los dioses vienen de arriba, y no solo de un cielo metafórico. Muchas veces lo que se lee entre líneas es una descripción física, literal, concreta. El cielo no es el paraíso, sino un punto de origen, una morada, un lugar que no es de aquí, pero que de alguna manera se conecta con la tierra. Y lo más intrigante, estos dioses no venían solo a ser adorados, venían a enseñar, venían a construir, venían a transformar. Enseñaban astronomía, agricultura, matemáticas, medicina, ética, arquitectura, como si el surgimiento de la civilización estuviera profundamente vinculado a ese contacto con algo superior, sea espiritual o tecnológico. Algunos estudiosos modernos interpretan estas historias como representaciones simbólicas del inconsciente colectivo, arquetipos que expresan la búsqueda humana de lo trascendental. Otros van más allá, ven en estos relatos posibles interacciones con civilizaciones no terrestres, contactos reales, traducidos al lenguaje mitológico por las culturas antiguas. Porque al fin y al cabo, ¿cómo describiría un pueblo sin ciencia, sin conceptos técnicos, una nave, un traje espacial, un rayo de luz azul atravesando el cielo? Lo que llamamos ángeles en los textos judeocristianos se describe con alas, luz intensa, trompetas y una presencia tan abrumadora que siempre comienza con «no temas». En la tradición maya, los dioses llegaron del mar, pero no en barcos comunes, sino en capullos de luz.
Los dogones de África poseen conocimientos detallados sobre el sistema estelar de Sirio, incluyendo estrellas invisibles al ojo humano, incluso antes de la invención del telescopio. ¿De dónde vino ese conocimiento? En todos los rincones del mundo hay estructuras levantadas con la ayuda de los dioses, pirámides, templos, ciudades enteras cuya historia se ha perdido en el tiempo, pero que según los pueblos locales fueron obra de seres celestes. En Tiwanaku, Bolivia, se cuenta que Viracocha, el dios civilizador, surgió del lago Titicaca y enseñó a los hombres a vivir en paz. En Egipto, Tot, el escriba divino, trajo la escritura, la medicina y la geometría. En India, Shiva danza la creación del universo. En Grecia, Prometeo roba el fuego de los dioses para dárselo a los humanos, y por eso es castigado eternamente. ¿Serán solo historias o serán memorias distorsionadas, transmitidas oralmente durante siglos hasta convertirse en mito? ¿Y si los dioses fueran en realidad otros humanos, más evolucionados, sobrevivientes de una civilización anterior, portadores de tecnologías que parecían magia ante los ojos de los pueblos posteriores? ¿Y si fueran extraterrestres, viajeros cósmicos, exploradores de estrellas, que encontraron en la Tierra un proyecto en desarrollo y decidieron interactuar con él? Por polémica que parezca, esta hipótesis no puede ser descartada frente a la insistencia de tantos relatos, de tantas culturas, con tanta coherencia. Pero tal vez lo más importante no sea de dónde vinieron estos visitantes, sino a lo que dejaron. Porque en todos los mitos, los dioses se marchan, ascienden, desaparecen, prometen regresar. Y lo que queda es el vacío, la nostalgia, la adoración y el conocimiento. Queda la semilla, queda la pregunta. La frontera entre dioses y hombres siempre fue frágil. En algunas culturas, los propios reyes y sacerdotes afirmaban descender de los visitantes. En otras, el contacto con los celestes estaba reservado a los iniciados, los que sabían interpretar los signos, descifrar los astros, meditar hasta tocar lo eterno. Eso sugiere que lo divino puede no estar afuera, sino latente dentro de nosotros, y que el verdadero contacto tal vez no dependa de naves, sino de conciencia. Entre dioses y hombres, tal vez no haya distancia. Tal vez lo que separa el cielo de la tierra no sea el espacio, sino el recuerdo. Y poco a poco, al escuchar estas historias antiguas, tal vez estemos acercándonos a algo que siempre estuvo con nosotros. Durante mucho tiempo, el mito y la ciencia caminaron en direcciones opuestas. Uno era considerado fantasía, el otro verdad. Uno habitaba en los libros antiguos, en los cuentos y en los símbolos. El otro en laboratorios, cálculos y telescopios. Pero a medida que avanzamos, a medida que nuestras herramientas se vuelven más poderosas y nuestros ojos alcanzan más lejos, algo sorprendente comienza a suceder. Las fronteras se desdibujan y lo que antes era considerado leyenda empieza a tomar forma de realidad. La ciencia moderna, con toda su sofisticación, empieza a tocar territorios que antes pertenecían únicamente a chamanes, filósofos y místicos. El estudio del EADN, por ejemplo, reveló que todas las razas humanas descienden de un mismo grupo ancestral, un concepto que ya estaba presente en muchas tradiciones antiguas, que hablaban de un pueblo primordial o de una madre original que dio origen a la humanidad. Las palabras cambian, pero la esencia permanece. En el campo de la astronomía, vemos que muchas constelaciones nombradas por civilizaciones antiguas tienen un valor real para la navegación, los ciclos agrícolas y los campos magnéticos de la Tierra. Los egipcios, por ejemplo, alineaban sus templos con Orión y Sirio, y hoy sabemos que esas estrellas realmente influyen, aunque sea de forma sutil, en los ritmos del planeta. Los mayas predecían eclipses con una precisión matemática, y sin embargo lo llamamos mitología astronómica, hasta que comprendimos que los cálculos eran correctos. La física cuántica, por su parte, trajo una revolución. Descubrimos que el observador influye en lo observado, que la materia en su fondo es energía, que las partículas pueden estar conectadas a distancias inmensas, como si existiera un tejido invisible que lo une todo. Esto recuerda mucho a lo que los antiguos llamaban éter o akasha, un campo sutil donde todo está registrado, donde todo vibra en sincronía, donde pasado, presente y futuro son solo reflejos de un mismo espejo, y el sonido pesa. Esa fuerza invisible que atraviesa el aire fue utilizada durante milenios como herramienta de sanación, construcción y transformación. Hoy, la posimática, la ciencia que estudia la influencia del sonido sobre la materia, demuestra que las vibraciones sonoras organizan la arena,
el agua y los líquidos formando patrones geométricos idénticos a los que encontramos en catedrales, mandalas y ornamentos sagrados. Aquello que antes se consideraba ritual o místico ahora revela una base científica. En el campo de la neurociencia, descubrimos que la meditación altera la estructura del cerebro, que las oraciones y los mantras sincronizan los hemisferios, que los estados alterados de conciencia, buscados por chamanes, monjes y ascetas, activan zonas del cerebro relacionadas con la compasión, la creatividad y la percepción del todo. Es decir, lo que antes se trataba como fe, espiritualidad o leyenda, ahora resuena en el cuerpo, en la biología más profunda, y en la arqueología, excavaciones profundas han traído a la luz lo imposible. Estructuras más antiguas de lo que la historia oficial reconoce, herramientas sofisticadas en capas de tierra con decenas de miles de años, símbolos recurrentes en continentes que nunca se cruzaron, mapas que muestran el mundo antes de que fuera descubierto. Todo esto obliga a la ciencia a retroceder, a observar con humildad, a admitir que la historia quizá deba ser reescrita, o mejor dicho, releída. Porque mito no significa mentira. Mito es memoria, una memoria simbólica, poética, viva, que late bajo los cimientos de la razón. Cuando la ciencia por fin se abre al mito, no lo niega, lo confirma, no lo reduce, lo decodifica. Y en ese punto de encuentro nace algo nuevo, un hilo invisible que une datos y sueños, experimentos y meditaciones, ecuaciones y mantras. Un hilo que nos invita a ver el mundo no como un rompecabezas fragmentado, sino como un mosaico integrado, donde todo tiene sentido, aunque ese sentido aún esté en formación. Quizás el futuro de la ciencia no sea el control, sea el reencuentro, el reconocimiento de que la verdad también puede ser cantada, danzada, esculpida en piedra, antes de ser graficada. Porque cuando ciencia y mito se encuentran, lo imposible empieza a parecer simplemente olvidado. Tal vez nunca lo sepamos con certeza. Tal vez las respuestas no estén en las piedras, ni en los mapas, ni en los cielos, sino en el silencio que existe entre una duda y otra, en la pausa entre lo que fue olvidado y lo que está a punto de ser recordado. Recorremos ruinas sumergidas, escuchamos el eco de templos enterrados, desciframos geometrías ancestrales, sentimos el peso de piedras milenarias y el aliento de historias susurradas por las estrellas. Hablamos de dioses y máquinas, de mapas imposibles, de templos que no deberían existir, de naves que volaron cuando nadie debía volar. Y con cada paso la línea entre mito y ciencia se volvió más delgada, más hermosa, más real. Porque al final, lo que buscamos no es solo la verdad del pasado, es el significado del presente. Es el reconocimiento de que quizá nunca fuimos solamente lo que nos dijeron, que quizá somos herederos de algo mucho mayor, algo que late dentro de nosotros como un recuerdo sin nombre, un llamado ancestral que vibra cuando contemplamos una pirámide, cuando escuchamos un canto antiguo, cuando sentimos que el mundo guarda más de lo que los ojos pueden ver. Y si todo esto, todas estas ruinas, estas leyendas, estos enigmas, son solo el comienzo, y si estamos al borde de una nueva memoria, una nueva comprensión, no una repetición del pasado, sino un reencuentro con aquello que nunca se perdió de verdad, solo quedó dormido. La historia olvidada de la Tierra quizá no esté escondida en cuevas o en el fondo del mar. Tal vez esté dentro de cada uno de nosotros, grabada en nuestros huesos, codificada en nuestros sueños, reflejada en nuestros silencios. Tú, que has escuchado este viaje hasta aquí, quizá lo sientas, no con la razón, sino con algo más antiguo, más profundo, algo que no se puede medir pero que reconoce. Tal vez no sea el final, tal vez ahora todo esté realmente comenzando.